Bienvenidos hermanos y hermanas a una nueva reunión dominical de la Primera Iglesia Bautista de Coronel. Es un gusto contactarnos, aunque sea por este medio, pero saber que estamos unidos en torno a una esperanza común en nuestro Señor que nos acompaña en este tiempo. Sean todos los que nos están siguiendo bienvenidos a unirse a esta reunión. Pueden dejarnos incluso sus comentarios, les responderemos en la medida de lo posible. Pero gracias por su compañía, por sus oraciones en este tiempo tan complejo que estamos viviendo. Le vamos a invitar ahora a tener un tiempo de oración. También vamos a tener algunos momentos que hemos preparado para ustedes y quisiera que disfrutáramos cada momento que vamos a presentarles. Amados, que el Señor nos bendiga y comenzamos en su nombre este servicio dominical. Buenos días, hermanos. Les invito a orar. Cierren sus ojos. Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por este nuevo día y te pedimos humildemente que tú nos acompañes en el resto del día. Te pedimos tu provisión, tu protección, Señor, sobre esta situación que estamos viviendo cada uno de nosotros. Queremos que tú nos acompañes porque tú eres nuestro socorro, nuestro amparo, nuestra fortaleza. ¿A quién iremos? Solamente a ti. Bendecimos este día y que tu presencia, que tu Espíritu Santo nos acompañe en todo el resto del día y nos ayude a cada uno, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Padre, aquí estamos, aquí está tu pueblo, Señor, intercediendo, Señor, a favor de nuestras propias vidas y de los que también necesitan en el mundo entero. En el nombre de Jesús, amén. Hola hermanos, yo soy Sofía y hoy día estoy aquí porque les voy a mandar un saludo. Estén tranquilos por el coronavirus porque estamos en las mejores manos de Dios y que lean sus Biblias y cuentos que eso los va a calmar. Y también que los quiero mucho y les mando muchos abrazos y besitos. Chao. Ten ánimo y confianza. Dios es fiel. En Dios podemos descansar. Dios te ama. Oh, ¿y esa luz? Dios es nuestro refugio. Dios cuida de nosotros. En Él estamos seguros. Dios está presente. Eduardo. Dios sigue reinando. Quiero decirte que Dios está con nosotros. No temas. Dios cuida de nosotros. Hola querida iglesia, les quiero decir que Dios nos cuida en este tiempo, que Dios siempre va a estar con ustedes, que nos cuida mucho. Jesús nos cuida. Todos en fiel. Mi Dios es amor. No, Dios es. Mamá. Los quiero mucho. No lo puso. ¡Con Dios es todo posible! ¡Donde mi refugio! Hola niños, hola hermanos, ¿cómo están? Bien. Chao, que estén bien. No tengas miedo del mañana porque Dios estará ahí. Hola, somos la familia Vallejo Vergara.
Nosotros nos quedamos en casa para cuidarnos y para cuidarlos. Estamos súper bien y esperamos lo mismo para ustedes. Besitos, que estén bien. Chao. Hola a toda nuestra comunidad de fe y a nuestros amados hermanos. Y como dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Chao, bendiciones a todos. Hola a todos, espero que estén bien, nosotros estamos todos bien. Cuídense, cuidémonos y bendiciones para todos. Bendiciones para todos, bendiciones hermano. Chao. Chao, chao. Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes, que Dios les dé la paz y esperanza en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo hoy en día. Sabemos que ya llegará el día de volvernos a encontrar, pero mientras a ser responsables, a cuidarse en casa y a darse cariño en la familia. Hasta pronto. Agradecemos los saludos de nuestros hermanos, les enviamos abrazos virtuales por el momento. Para estar conectados, algunas informaciones. Día lunes y jueves, estudio bíblico. El Ministerio de Enseñanza, a través de David Rodríguez, se están conectando a las 20 horas. El estudio es las parábolas, así que si se quiere inscribir, será muy bienvenido. El viernes tenemos tiempo de oración. Nuestra cadena de oración, inscríbase con nuestra hermana Roxana San Martín. Si hay algunas peticiones, les pedimos que sean canalizadas a través de grupos pequeños. Tenemos tiempo para orar e interceder a nuestro Señor. La escuela dominical, estemos atentos. En algún momento nos dirán porque los niños se están conectando también a través de la plataforma Zoom. Y los días viernes a las 20 horas se conectan los jóvenes. Sean todos bienvenidos. Si ustedes quieren participar de aquello, no solo nos indican y nosotros estaremos gustosos de vernos virtualmente. También los días sábados, Renuevo se está conectando a las 17 horas. Esas son las informaciones. Que el Señor les bendiga. Les enviamos un abrazo virtual y la iglesia sigue trabajando. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por los saludos que se han expresado, por los avisos también el pastor Marcelo que nos ha entregado. Permítame agradecer primero a todos aquellos que nos enviaron con mucha paciencia estos videos. La familia de Javier desde San Pedro, Carolina desde su casa con su hijo también, los vecinos, gracias por su cariño, nuestra hermana Marcela y su familia, que realmente extrañamos abrazarles y verles. Gracias a todos ellos. Incluso a propósito de lo que significa jugar con estas redes sociales o con las imágenes, la familia de nuestro hermano Luis Navarro entonaron una linda canción, pero el video lo recepcionamos hasta la mitad nada más, entonces no lo pudimos emitir en esta oportunidad. Pero quiero reconocer el esfuerzo de cada uno de ustedes por enviarnos estos saludos y mantenernos conectados en este tiempo. Y permítame la chochería, si puedo decirlo, de escuchar a nuestros niños, cuánta esperanza surge de sus labios, de sus corazones, y con qué sencillez nos invitan a seguir confiando. Algunos con algunas dotes de actuación bastante particulares, muy jocosos. Gracias padres, especialmente por ayudarnos en esto. Tal vez ustedes no dimensionan lo que significa ver algunos saludos que nos llenan de ternura y que nos llenan de esperanza también. La vida con todos sus contextos. Ahora vamos a recibir un saludo de la familia Carrasco Mendoza, que nos va a compartir algo sobre lo que vivieron durante la semana, y luego vamos a tener un tiempo de oración y también una alabanza para venir a la reflexión bíblica posteriormente. Por favor, prestemos atención al momento que viene. Buenos días, queridos hermanos. Como la mayoría ya de ustedes saben, esta semana falleció mi mamá. Hemos recibido muchas muestras de afecto, de cariño, y queremos agradecer como familia por ello. Damos gracias a Dios porque en momentos tan difíciles su mano nos sostuvo. Tal como dice Marcelo, hemos visto la mano del Señor en todo, y a modo de testimonio queremos compartirles que el Señor ha sido fiel.
tuvimos que tomar la difícil decisión de hospitalizar a mi suegra o no. Nuestro anhelo era que quizás ella estuviese en casa, donde Miriam, quien la cuidaba, mi cuñada, y que hubiese seguido con algunos cuidados que ella tenía. Sin embargo, frente a esta situación, debieron decidir hospitalizarla. Nuestros temores eran que pudiese contagiarse, que no iba a estar bien atendida como en casa, que estuviera sola, quizás en sus últimos momentos de vida. Sin embargo, hemos compartido en estos días con la familia que pudimos ver al Señor obrar. Personas que conocíamos pudieron agilizar el examen del COVID, el que además salió negativo, lo que nos permitió velarla y sepultarla en condiciones más o menos normales. Si no hubiésemos tenido el resultado del examen, lo más probable es que las condiciones hubiesen sido otras y eso hubiese sido mucho más triste. Por otro lado, estas personas cercanas pudieron acompañarla, estar con ella, cuidarla, y luego nos comentaban que ella no estaba con dolores, que estaba tranquila, y eso trajo mucha paz a nuestros corazones también. El Señor es fiel y Él está presente en cada detalle. Muchas gracias a nuestros pastores por acompañarnos a nuestra iglesia. Les amamos, extrañamos y esperamos podernos ver pronto y abrazarnos. Gracias. Chao. Chao, Bendiciones. Un para abrazo. todos. Hola hermanos, vamos a dar lectura a uno de los salmos. Se encuentra en Salmos 34 y dice así: Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó, y el Señor le oyó, y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes, sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Allí te encuentro en lo incierto.
descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tuyos somos, Señor. Seguros estamos en tus manos. Tú nos sostienes. En ti confiamos, Señor. Muchas gracias a la familia Carrasco Mendoza por habernos permitido participar de un momento de despedida tan íntimo, y en sus palabras, buena gratitud para toda la iglesia y a los que en este tiempo como pastores representamos a la comunidad de fe. Gracias sinceramente. Si bien este es un servicio que la iglesia hace, lo hacemos con plena convicción y amor. Somos una familia y necesitamos apoyarnos en todo momento. Gracias también a Pamela por esta canción, a Caroline por recordarnos el Salmo 34 de bendecir al Señor en todo tiempo. Y justamente a propósito de la canción de Pamela, yo quiero proponerles una reflexión bíblica que seguramente ha sido muy usada en estos días, y yo quiero invitarles a leer básicamente el texto, y vamos a denominar a este tiempo Palabras en medio de la crisis, y nos vamos a basar en el libro de Mateo, en el capítulo 14, del 22 al 33, que algunas Biblias han titulado como Jesús, el que camina sobre el mar. Es un texto muy recurrente para los momentos de crisis. Es una oportunidad para pensar cómo el Señor nos acompaña a todos nosotros. Por lo mismo, quiero invitarles a reflexionar en el texto, y yo la verdad es que voy a hacer algunos comentarios generales nada más. Creo que el texto habla por sí mismo, y quiero que me acompañen básicamente a leerlo y a comentar algunas cosas. Primero, este texto es bien conocido en la tradición cristiana. El evangelista Mateo habría escuchado esta historia, la habría considerado desde el evangelista Marcos. Ustedes saben que el evangelio de Marcos fue el primero en escribirse, y Mateo tiene que escribirlo a una comunidad según las investigaciones más recientes. Hay que comprender esto de los evangelios, que no fueron escritos en el aire, sino para una comunidad en particular, una comunidad que llamaríamos de segunda generación al menos en cuanto a la fe. Esto quiere decir que mucha de la gente que cree en Jesús y le está siguiendo al momento de recepcionar el evangelio de Mateo no conoció a Jesús en persona, sino que han recibido el testimonio de su ministerio. Y la fe con el tiempo se va convirtiendo en algo que, si no se alimenta de manera correcta, se va perdiendo, se va disminuyendo. Y hay muchas preguntas, hay muchos conflictos que todos estamos enfrentando. Yo les invito a mirar desde esa perspectiva y también considerar esto. El evangelista Mateo pone esta enseñanza después de una situación muy compleja. Anteriormente está la alimentación de los 5.000, y antes de eso hay un momento en que se habla de Jesús, que habría recibido la triste noticia de que Juan el Bautista habría muerto de una manera muy cruel. Fue decapitado. El capítulo 14, verso 12 dice: entonces llegaron sus discípulos, los discípulos de Juan, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las noticias a Jesús. Juan era pariente según la tradición, era un cercano a Jesús, y Jesús siempre lo puso en un lugar muy alto. Dice que no hay hombre superior a Juan el Bautista en muchos sentidos, y que un hombre como Juan muera en la forma en que murió, sin duda que afecta emocionalmente a Jesús. Nosotros a veces no vemos ese espacio porque consideramos a Jesús como una especie de Superman disfrazado de Clark Kent, es decir, una persona que vivió entre nosotros pero que en realidad no fue hombre, que fue Dios plenamente. Eso es un acercamiento que contradice la enseñanza del Nuevo Testamento. Jesús no estimó al ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se vació de todo y vivió como cualquier otro ser humano entre nosotros, sustentado por el Padre. Posteriormente se le reconoce como el Hijo de Dios, pero mientras vivió en la tierra, vivió como cualquier otro ser humano. Y sin duda que la pérdida de Juan el Bautista
le causa mucho dolor interior. En ese contexto, les invito a leer entonces el relato, teniendo en mente esa situación. Vea cómo comienza. Enseguida, después del anuncio de la muerte de Juan y la alimentación de los 5,000, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Vean ese elemento y véanlo en el contexto de un duelo, de una pérdida, de una necesidad de estar solo. Al anochecer estaba allí él solo, un tiempo para él. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Ese pasaje enrojecía algunas ideas solo para destacar el momento en el que tenemos que leer este texto. Jesús ha sufrido en forma personal, experimenta la pérdida de Juan el Bautista de una manera brutal, está agotado porque en medio de esa triste noticia hay gente que todavía le sigue y que necesita que sus necesidades sean atendidas por Jesús, y eso, como a cualquiera de nosotros nos pasa, también nos agota. Nos cansamos y comenzamos a tener la necesidad de algún momento en intimidad, incluso solos, un tiempo para nosotros. Y envía a sus discípulos que están tan cansados como él, y vea cómo plantea la situación de los discípulos. Estaban lejos de la tierra, es decir, ellos solos, como comunidad en una barca, pero lejos de la tierra. Están en alta mar, zarandeado por las olas la barca, es decir, conflictuado, y el viento les era contrario, es decir, había tal situación que no les permitía avanzar en la oscuridad de la noche. En otras palabras, podemos resumir ese momento como que tanto Jesús en un momento busca el estar solo, pero también los discípulos están solos, en este caso en medio de la tormenta, en la oscuridad y en la adversidad. No pierdan de vista esa idea, porque podríamos perfectamente sentirnos de una manera similar como personas, pero también como iglesia. Tal vez un poco a la deriva, no teniendo claridad de qué es lo que hay que hacer, en medio de una tormenta. He dicho en más de una oportunidad que en Chile no estamos viviendo solo una crisis, sino más de una crisis. Hay que admitir que en muchos casos el mundo cristiano en general en Chile no ha estado bien posicionado, ha sido altamente criticado, zarandeado como una barca, en medio de a veces un momento muy oscuro, en medio de mucha adversidad, incluso en medio de críticas permanentes. De hecho, no está de más recordar que en estos días tenemos un fuerte cuestionamiento al mundo evangélico, y algunos medios de comunicación han seleccionado a protopastores o pseudopastores más bien, que han de una manera insolente llamado a la reunión masiva en algunos lugares, contraveniendo todo tipo de instrucción sanitaria de nuestras autoridades. En ese contexto es muy, muy lamentable que los medios de comunicación usen a estas personas de muy mal testimonio, verificable con mucha facilidad, las utilicen como una especie de representantes del mundo evangélico, y en ocasiones solo para denostar parte de la fe. Estamos siendo zarandeados. No siempre se elige a algunos para que hablen en nombre de Jesús, sino para incluso ridiculizarlos. Hacer teología muy, muy precaria. Los medios de comunicación, debo decirlo, se han estado queriendo entretener con nosotros. Estamos siendo zarandeados, hermanos. El viento es contrario. No navegamos en esta crisis con un viento a favor. Es en ese contexto donde el texto plantea: en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo.
Esa es una situación muy particular. Nosotros nos gusta mucho defender lo sobrenatural en Jesús, y no hay mal en aquello que quiera defenderse, solo que perdemos de vista la enseñanza. Todos los milagros o los relatos milagrosos que aparecen en el Nuevo Testamento dan cuenta de una intención de ayudar a otros. Este relato en particular, junto a otro por ahí que está también, pero este en particular, si uno lo lee a primera vista, pareciera más bien un acto de magia al estilo de un mago reconocido, qué sé yo, pero que uno diría cuál es el propósito de esto. Entendiendo que todos los relatos de milagros se deben leer teológicamente, es decir, con una intención de manifestar algo de Jesús o manifestar algo de Dios, todos los milagros cumplen con esos, o todos los relatos de milagros cumplen con ese tipo de acercamiento exegético y hermenéutico. ¿Cuál sería la idea de esto? Uno podría comprender la resurrección, por ejemplo, del hijo de la viuda de Naín, que es un relato muy lindo, donde no solo se resucita al único hijo que aquella viuda, que no está ligada a un hombre como era necesario para su tiempo, en la resurrección de ese joven está la resurrección del sustento también para esa mujer. Relatos hermosos, insisto, que si uno solo cae en la discusión de lo sobrenatural, creo que no respeta el género literario del Evangelio, que quiere comunicar algo de Jesús. Bueno, que Jesús camine sobre las aguas no tiene ningún sentido, a menos que lo leamos con un poquito mayor de profundidad y lo comprendamos de una intención de Jesús de enseñar a la comunidad de fe cómo caminar en medio de las circunstancias difíciles. En otras palabras, si tomamos esta figura, en medio de las crisis se nos hace difícil ver a Jesús. Se nos hace difícil ver a Dios. Es como una imagen difusa, un fantasma tal vez. Lo vemos a medias, no lo vemos con mucha claridad. Es difícil ver a Dios en todo este ambiente. Incluso las interpretaciones sobre la persona de Dios son tan variadas como grupos hay. Hay algunos que plantean que esto es un castigo de Dios, lo cual y las razones que dan para que sea un castigo es muy particular, desde una ética muy limitada, diría yo. Pero es curioso porque, por una parte, si Dios es el que nos está castigando, entonces ¿a quién vamos a acudir para ser ayudados en medio de este castigo? Se demanda entonces que habría un cambio total de algunas conductas que para algunos son fundamentales para que Dios modifique su castigo sobre nosotros. Esta es una buena oportunidad para mirar de qué manera nosotros estamos comprendiendo a Dios, mirando de qué manera incluso nos acercamos al texto bíblico para sacar conclusiones de Dios y no permitir que el texto nos hable y nos vaya nutriendo de aquello que desde el Evangelio se nos quiere dar a conocer y comunicar sobre la persona de Dios revelado en Jesús de Nazaret. Amigos, estas crisis nos demuestran claramente en quién estamos creyendo, cómo es el Dios en el que creemos, cómo es el Dios al que servimos incluso, y cómo nos comprendemos nosotros como creación de Dios, cómo nos vemos a nosotros mismos y al mundo entero como creación de Dios. Hace algún tiempo escuchaba a un líder de otra religión no cristiana y él decía que nosotros los cristianos no reflexionamos mucho en nuestras creencias y no dimensionamos los alcances que tienen. Él es de una religión politeísta, de un ambiente donde hay distintos niveles de personas. Y él decía esto: los cristianos creen que hay un solo Dios. Nosotros en cambio creemos que hay muchos dioses, lo cual él reconocía es un problema serio porque no sabemos cuál de todos es el mayor. Bueno, los cristianos creen que hay un solo Dios y creen que ese Dios es el origen de todas las cosas y aquel que creó a toda la humanidad en un primer ser humano. Y él decía esto: si eso es así, ahí hay una verdad increíble que es esta:
Si Dios es el creador de todos, entonces todos los seres humanos tenemos el mismo valor ante los ojos de Dios. Eso es algo que nosotros podemos dar por sentado, como asumido, como indiscutible, casi obvio, pero que en nuestro quehacer no se diferencia. Parece que hay otros que son menos creación de Dios que nosotros. Parece que hay otros seres humanos que son menos amados por Dios que nosotros. Si pensáramos mejor en el Dios en el que creemos y los alcances que esto tiene, dejaríamos de ver un fantasma en medio de las crisis. Nuestra percepción de lo divino, hermanos y hermanas, amigos, se asocia también con nuestros miedos más fundamentales. La tormenta es una invitación para precisar nuestra comprensión de Dios. Las noches oscuras, los momentos difíciles, son una oportunidad para precisar nuestra comprensión de Dios. Continuamos. Quedaron aterrados, dice el texto. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, y subrayo ahí 3 expresiones que él usa. En medio de esta crisis y esta posibilidad de comprender a Dios de una manera más profunda. Cálmense. Soy yo, o yo soy. No tengan miedo. Esas 3 expresiones a veces pasan desapercibidas. Y no voy a hacer más que comentarlas muy, muy rápidamente. Cálmense. Otras versiones dicen ánimo. En medio de la crisis que estamos viviendo, en medio de la tormenta, de la adversidad, de la falta de posicionamiento que tal vez tenemos como iglesia cristiana, Jesús aparece y nos enseña a caminar sobre las circunstancias para decirnos primero, ánimo. En medio de esta crisis, Jesús se hace presente para animarnos. Luego dice, soy yo o yo soy. No es un fantasma. Si apareciera esta figura muy particular del yo soy, evoca en la mente de cualquier lector judío al menos esta idea de la revelación de Dios a Moisés. Quienes dicen que Dios es el que me envía, preguntaría a Moisés, diles que el yo soy te envía. Por eso las palabras después de Jesús cuando dice yo soy la puerta, yo soy el pan, es un juego de palabras también que evoca la figura de Dios en su persona. Ánimo. Y segundo, yo soy. Al estar yo con ustedes, de alguna manera Dios está con ustedes. No es un fantasma, no es una mirada cualquiera, es Dios mismo con nosotros. Y finalmente esta palabra tan tierna, no tengan miedo. Si el Señor está con nosotros, con eso nos basta. No tengan miedo, porque el miedo convoca a la desesperación y perdemos de perspectiva muchas cosas. Incluso perdemos de perspectiva a Dios y lo vemos como un simple fantasma. Cálmense. Y seguimos con el texto. Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro pregunta, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Eso da para el término de una serie de Netflix que quiere terminar con un final de más o menos, no sé si estremecedor o cautivante, que dice, ven, dijo Jesús. Y uno está viendo y termina el capítulo y uno tiene que inmediatamente definir si lo sigue viendo o no. Es una invitación muy curiosa y uno dice, wow, ¿qué va a hacer Pedro frente a esto? Porque una cosa es hablar de la fe en momentos de calma, pero otra cosa es hablar de la fe y desafiar incluso a Dios, tal vez como algunos imaginan, en tiempos de dificultad. Señor, si realmente eres tú, esa es un poco la idea de Pedro, porque él ve un fantasma, ve una figura difusa. Si realmente eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le responde, ven. En otras palabras, Jesús le dice, ven a mi encuentro, caminando sobre las aguas. Aunque me confundas con un fantasma y aunque tengas miedo por la tormenta y la oscuridad, ven. Esta es una palabra muy, muy linda porque nosotros podríamos hacer juicios de valor contra Pedro, que somos muy buenos para hacer juicios de valor por los personajes bíblicos, cómo Pedro desafía, cómo Pedro duda, cómo Pedro cuestiona y qué sé yo. Y más adelante lo vamos a volver a criticar porque más encima se hundió.
Pero Jesús, a pesar de que comprende que no lo ven de manera clara, sabe que están en un momento conflictuado. Saben de su cansancio, saben de su agotamiento, saben de la muerte de Juan, saben de que están navegando con adversidad. Sabe que ellos están experimentando esta situación compleja. A pesar de eso, le dice a Pedro que venga a su encuentro. No emite juicio sobre él. Aunque me confundas, ven y camina. Y el texto dice: Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hace años atrás leí un sermón de Spurgeon sobre este mismo texto, y Spurgeon decía, cuidado, nosotros criticamos mucho a Pedro, pero Pedro al menos anduvo algo sobre el agua. Y él planteaba y decía, para nosotros es muy fácil hablar de la fe, y a él le escuché esta expresión, o le leí esta expresión: no todo lo que brilla es oro, ni es fe todo lo que se dice con bravura. Es decir, es muy fácil hacer declaraciones grandilocuentes desde los púlpitos, pero otra cosa es dar al menos un paso en el agua, como Pedro en este relato lo habría hecho. Sí, Pedro tuvo problemas. Pedro sucumbió frente al viento en su rostro y tuvo miedo. Recuerda las palabras de Jesús: tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Y Pedro tuvo miedo, y ese temor lo hizo que comenzara a hundirse. Pero Pedro hace algo inteligente. Pedro sabe a quién pedirle ayuda. Nosotros tal vez podríamos habernos ahogado con dignidad y morir con las botas puestas. Pero Pedro puede ser una persona que cometa algunos errores, pero sabe a quién dirigirse en medio del conflicto. Algo que nos falta. Amigos, permítanme decir esto. En medio de estas crisis y conflictos que estamos viviendo como humanos, como familia, como nación, pidamos la ayuda que necesitemos cuando la necesitemos. No tengamos arrebatos de valentía y de fortaleza como que sin nada nos va a afectar. Hay gente que nunca pide ayuda, intentando mostrar una fortaleza que es innecesario mantener como imagen, como una fe superior. Pedro podría equivocarse, pero supo a quién pedirle ayuda. En ese sentido, amigos, cuando el mar se abre ante nuestros pies, no olvidemos que ante nosotros, tomándonos con fuerza como quien sostiene el más valioso tesoro, está Jesús. Cuando tú y yo pedimos ayuda al Señor, el Señor nos extiende su mano. Quiero repetir esta idea que está a mis espaldas. Cuando el mar se abre ante nuestros pies, no olvidemos que ante nosotros, tomándonos con fuerza como quien sostiene el más valioso tesoro, está Jesús, que es más grande que todos nuestros miedos. No es pecado tener miedo. Lo que yo creo que puede ser pecado es frente a ese miedo no pedir ayuda, y no pedir ayuda a aquel que nos puede sostener con su mano, que es nuestro Señor Jesús. Verso 32 dice: cuando subieron a la barca se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En un momento era el fantasma, y ahora es el Hijo de Dios. Concluyo con estas ideas. Jesús nos lleva a la barca con los demás. Fíjense lo que hace con Pedro. Lo sostiene, lo saca y lo lleva a la barca. Jesús nos lleva a la barca con los demás, que no son mejores ni peores. Son nuestros hermanos. Alguno de nosotros podría haber tenido una iniciativa para ayudar en medio de este conflicto y puede que haya sucumbido. Regresa a la barca, no tengas miedo. Lo que lo hiciste con convicción, con ánimo, con fe. Una vez en la barca,
recuerden, vuelves a la barca donde estamos todos, que no somos ni mejores ni peores. Una vez en la barca, cuando la comunidad se reúne, el viento se calma y todos nos damos cuenta que estamos ante el Hijo de Dios. Y entonces nuestra vida está segura, aunque encontremos la muerte en ese camino. En sus manos estamos seguros, eternamente seguros. En medio de la tormenta Jesús nos dice: ánimo, yo soy, no teman. En medio de esta tormenta que estamos viviendo, podemos decir, al igual que Pedro: Señor, sálvame. Y su brazo fuerte será nuestra salvación. Mucho ánimo, hermanos y hermanas. Sé que es un tiempo difícil, que es un tiempo complejo. Sé que la tormenta no sabemos cuándo va a parar y la noche se vuelve más oscura y a veces nos sentimos solos. Pero el Maestro viene para enseñarnos que debemos aprender a caminar por sobre las circunstancias. Porque Él está, podemos tener calma, disipar nuestros miedos. Y si nos equivocamos, su brazo se va a extender para levantarnos y para traernos a la barca. Y reconocer que no hay un fantasma, no hay un mito, no hay una idea equivocada sobre lo divino, sino que es el Hijo de Dios. Y en Él, Dios mismo, que está con nosotros. Mucho ánimo. Su brazo fuerte será nuestra salvación. Quiero invitarles a orar y luego de esta oración vamos a escuchar una alabanza más. Y con esa alabanza este servicio habrá concluido. Estemos atentos porque es probable que haya un cambio para el próximo domingo. Tal vez vamos a transmitir un culto que vamos a hacer a nivel nacional. Les vamos a informar durante la semana en el mismo horario, con algunas novedades tal vez. Pero mucho ánimo, renovemos nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor, porque Él comprende nuestros miedos y nos acompaña y nos fortalece. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, gracias. Gracias por amarnos. Gracias porque a pesar que a veces te vemos como un fantasma, tú extiendes tu brazo para ayudarnos, para enseñarnos a decir que no es necesario tener miedo, que podemos tener calma. Porque si tú estás, entonces nuestra vida tiene esperanza. Padre, gracias, porque a veces queriendo caminar por fe nos hundimos. El océano se abre ante nosotros y parece tragarnos. Pero cuando clamamos a ti, tú extiendes tu mano. Perdona si somos orgullosos y no queremos pedir tu ayuda. Y ayúdanos a reconocerte como nuestra esperanza. Ayúdanos también en medio de las dificultades a volver a nuestras barcas, encontrarnos con nuestros hermanos y caminar con ellos. En la comunidad de fe vamos a recordarte como nuestro Señor, a reconocerte como el Dios fiel que ha permanecido cada día de nuestras vidas a nuestro lado. Muchas gracias, Señor. Dejamos este servicio y esta alabanza para honrar tu nombre en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que me adore.
Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, Rey de gloria, yo me rindo, Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, glorifícate, glorifícate,